Vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana. Y le voy a pedir que usted busque en su Biblia Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Usted sabe que aquí en Guatemala el día de hoy, ¿verdad? Usted si ya fue responsable o va a ser responsable, su dedito ya está marcado, ¿verdad? Sí, y con un olor algo raro, pues la tinta, ¿verdad? Entonces, es un día, ¿verdad?, donde se nos invita para poder cumplir con un derecho y una obligación que tenemos como parte de esta preciosa nación, Guatemala, ¿verdad? Estamos eligiendo a nuestro presidente, vicepresidente, ¿verdad?, para el siguiente periodo. Y este pasaje muchas veces se ha utilizado, ¿verdad?, para poder orar por las naciones, pedir bendición y pedir restauración, ¿verdad? Y el día de hoy yo lo traigo aquí a colación porque sé que hay cosas que debemos de aprender siempre de la palabra del Señor. Y este versículo, Segunda de Crónicas 7:14, yo le pido que usted lo pueda tener ahí, siga conmigo. Dice ahí la bendita palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El contexto de este pasaje tiene que ver con la dedicación del templo que Salomón había edificado. Hay un capítulo antes, capítulo 6, usted encuentra que se dedica el templo y hay una manifestación gloriosa del Señor recibiendo el templo, y Él promete, dentro de lo que promete, ¿verdad?, como bendición, estar allí, escuchar la voz de todos aquellos que llegaran a aclamar. Y miren que esto es importante, ¿verdad? Pero se lo habla al pueblo de Israel. Hay algunos que dicen que no podría tener aplicación para nuestro tiempo, ¿verdad? Y que es específicamente para la nación de Israel, y fue de esa manera. O sea, Dios le habló al pueblo de Israel, pero tiene aplicaciones para nuestra vida en este tiempo, porque la palabra del Señor es así. Mucho de la palabra del Señor es intemporal. El Señor lo dijo para un tiempo, pero sigue también afectando todos los tiempos, porque la palabra del Señor es así, es eterna. La palabra del Señor no tiene tiempo, ¿sí? Nunca pasará, dice la palabra. Entonces es también para nuestra vida. Pero vea usted, yo encuentro aquí bendiciones de la humillación, por lo menos 3 bendiciones de la humillación. Ahora, cuando yo le hablo de humillación, el Señor tampoco está diciendo que Él quiere denigrarnos, sí, que Él quiere pisotearnos, porque cuando usted busca en el diccionario, humillación no tiene ningún buen concepto, ¿sí? Cuando se habla de humillación es señalar a una persona en sus errores, en sus faltas, ante mucha gente, ¿verdad? Para poder denigrarlo. Pero el Señor no está hablando específicamente de esto. Cuando se le aparece de noche, dice el versículo, dice el capítulo 7, que se le aparece de noche a Salomón, y entonces él, dentro de la advertencia incluso que hace hacia el pueblo de Israel, le habla esta palabra, y es una promesa. Esto es una promesa para nosotros, para el pueblo. Ahora, como le estaba explicando algo sobre la humillación, nosotros encontramos ahí que la palabra hebrea, caná, significa doblar la rodilla. O sea, eso es humillación. Cuando el Señor dice ahí, si se humillare mi pueblo, es si vienen con respeto, si vienen doblegados, si vienen sometidos a mí, si vienen entregados a mí, sin orgullo, si vienen a mí de esa manera, entonces, ¿verdad?, viene lo demás. Porque esto es lo que significa
esta palabra. O sea, no se trata del Señor estar señalando al hombre y humillarlo, ¿verdad? Denigrarlo en el concepto que nosotros a veces tenemos de humillación. Hay gente que cree que fue humillada solo porque se le llamó la atención, porque tuvo alguna falta, ¿verdad? Sí, y es que me humillaron, decimos a veces, ¿verdad? No se trata de ese concepto que nosotros tenemos, porque Dios no es de esa manera. Sabe que el Señor, en su concepto de humillación, Él lo revela a través de aquella parábola, por lo menos Jesús, Lucas 18, del 9 al 14. ¿Recuerda usted? Hay un relato ahí del fariseo y del publicano, ¿recuerda usted? Sí. Como el contexto es el templo del Señor, estos dos van al templo, suben al templo, el fariseo y el publicano. Uno de ellos, que era el fariseo, dice que se para, está en pie y entonces empieza a orar. Sí, gracias te doy, Señor, porque yo ayuno, porque doy mis diezmos, porque doy mi limosna, porque yo, bueno, ya creo que él decía porque soy santo, sí, porque soy justo. Pero dice la palabra, en el ejemplo que Jesús está trayendo, dice que el publicano va y él no se atreve ni siquiera a levantar la vista. Y entonces él se golpea el pecho y dice: ten piedad de mí, pecador. O sea, soy un pecador. Y Jesús dice: os digo que este regresó justificado antes que el otro. Ese es el tipo de humillación del que el Señor está hablando. Él quería que su pueblo viniera de esa manera delante de Él cuando se iba a presentar la ocasión, porque iba a haber un momento, un tiempo que iba a requerir de la humillación del pueblo, pero no iba a ser por causa de Dios específicamente, sino del pueblo, porque en el versículo 13 usted lee que el Señor dice: y si yo mandara, ¿verdad? Peste, si yo mandara saltamontes, dice una versión. O sea, está hablando de situaciones complicadas que en algún momento iban a haber para el pueblo por apartarse del camino, por apartarse de las leyes, de los mandamientos del Señor. Entonces ahí, cuando el pueblo viniera, debía de humillarse. Entonces, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa que tenemos problemas en nuestra vida y que en algún momento pues le hemos fallado al Señor? Pero lo menos que hacemos es venir al Señor humillados. Sí, a veces pensamos que se nos tiene que aguantar, ¿verdad? Al final. O sea, y que podemos entrar a la casa del Señor como sea. Y vamos de esa manera muchas veces. El Señor pide la humildad, la humillación, la entrega de nosotros, que podamos venir al Señor de esta manera. Pero entonces, siguiendo con el versículo 14 de 2 de Corintios 7, la humillación, miren, esta es la primera bendición que yo encuentro acá. La humillación acerca el oído de Dios a mis oraciones. Mire esto tan precioso. La humillación acerca el oído de Dios a mis oraciones. ¿Qué implica esto? No es nada del otro mundo, ¿verdad? No me estoy inventando nada el día de hoy, pero es que Dios va a escuchar mi oración. Ahora, lo peor es que Él no me escuche. O sea, el saber que Dios va a abrir sus oídos para escucharme, eso es excelente. Lo dice la palabra. Pero lo grave es que Él no me escuche. Y ahí es donde cobra importancia la humillación. Cuando yo venga al Señor a clamarle, ¿con qué corazón vengo? No, si algunos lo que quieren es reclamarle a Dios. Algunos lo que quieren es gritarle a Dios. ¿Y por qué, Dios? Y a veces no es así, no. No hay humillación en el corazón. Pero cuando venimos humillados, dice que el oído del Señor iba a estar abierto. Dice acá: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice esta parte, entonces yo oiré desde los cielos. Yo
oiré desde los cielos. Aquí hay algo más todavía. Hay una invitación a la oración. El Señor está diciendo, como lo leemos, dice, si puedes humillar, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿sí? Hay una invitación a la oración. Dios dice, van a tener que orar cuando la situación seguramente esté complicada. Y no porque yo esté mandando juicio, dice el Señor, sino que ustedes han provocado todo esto. Pero el Señor dice, cuando ustedes oren, hay una invitación. Y en toda la Biblia, y si usted lee el Nuevo Testamento igual, está la invitación a la oración. La oración en la Biblia es un gran tema. El Señor enseña o le enseña a sus discípulos, porque ellos piden, enséñanos a orar. Juan le enseñó a sus discípulos, enséñanos tú. El Señor enseña a orar. El Señor le dice a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Y Él va y recuerda a ustedes, a sus discípulos les insiste, oren, velen, para que no caigan en tentación. Y el Señor aquí invita, y le invita al pueblo y le dice, cuando ustedes van a orar, entonces yo oiré desde los cielos. Y esto es lo más precioso que nos pudiera pasar. Yo no sé si usted le ha pasado alguna vez que tal vez está orando en su habitación o en un lugar donde usted esté y que usted sienta que nadie lo escucha. Y que usted sienta que sus palabras están al aire o que ni siquiera sabe qué orar. Creo que tendríamos que revisar un poquito cómo está nuestra vida en algún momento para poder entrar por el camino que debe ser para que el Señor abra sus oídos y nos escuche. La humillación acerca el oído de Dios a mis oraciones. Dios dice directamente allí, yo oiré. Yo oiré. Y mire, esto es interesante. Yo oiré desde los cielos. Desde los cielos. O sea, no importa qué tan lejos pueda estar el Señor, porque cuando vamos humillados, arrepentidos y cuando vamos al Señor, Él va a oír. Sus oídos estarán abiertos. Creo que el salmista lo tenía muy claro y creía, ¿verdad?, que el Señor iba a oír su oración. Pero el salmista lo dice de esta manera. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, dice, y oyó mi clamor. ¿Sabe qué es tan especial? Estar seguro de que cuando hay aflicción o haya problema, el Señor está oyendo mi clamor. Porque lo que queremos cuando estamos muchas veces en dificultades es una respuesta de parte de Dios. Y que Él esté escuchando lo que estamos hablando. ¿Se ha dado cuenta usted que es tan importante que a uno lo escuchen? ¿Sí? ¿A cuántos le gustan que los escuchen? ¿Sí? ¿O no le importa a usted? Usted está hablando y otros están viendo tele, ¿verdad? Y usted está hablando y que nadie lo escuche. ¿A cuántos se han enojado porque no los escuchan? Pues ya no voy a decir nada, ¿verdad? ¿Sí? Pero mire, que el Señor escuche nuestro clamor, lo que hay en nuestro corazón. Mire que Él se digna de hacer eso, de poder prestar su oído a decir a veces las cosas que decimos en nuestra oración, ¿verdad? Sí. Pero vea entonces, el Señor oye y es una promesa en nuestra humillación. El Señor escucha nuestra voz. Pero hay otra parte que está conectado, porque dice ahí en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y luego la otra parte que está muy relacionada con la oración, y buscaren mi rostro. ¿Sabe que la palabra hebrea buscar es bakash? Y esto habla de afanarse, o sea, ese es el significado. Y luego dice, buscar en alabanza y en adoración. Entonces el Señor está diciendo ahí,
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, pero también vinieran, ¿verdad?, con alabanzas y con adoración. Es que a Dios le importa ser reconocido en nuestra vida. A Dios le importa que lo reconozcamos como el único Dios de nuestra vida. Y es ahí cuando Él está atento entonces a mi clamor. Bueno, pero esto requiere de algo más también. Porque debemos de ir, sí, con oración, pero también creyendo en lo que Él es y en lo que Él puede hacer. Con alabanza y con adoración. Si es con alabanza y con adoración, recuerde usted que a veces no estamos en las mejores condiciones para alabar. A veces cuando vamos a la oración, no vamos porque queremos adorar, levantar nuestras manos, cantar al Señor. Lo que queremos es una respuesta pronta y estamos pidiéndole a Dios y estamos reclamándole a Dios. Y a veces ni siquiera nos recordamos de ninguna alabanza, ¿verdad? A veces no nos recordamos de ningún canto que adore su nombre. Lo que queremos es que urgentemente Dios venga a nuestra vida para respondernos. Ahora, no está mal que usted tenga el sentimiento de que el Señor obre pronto, pero sí está mal cuando no reconocemos lo que Dios es. Y entonces razón tiene Jesús cuando les enseña a orar a sus discípulos. Diréis: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esto es alabanza. Esto es alabanza, porque de esto no podemos perdernos. Y Dios aquí de alguna manera lo exige, por decirlo de alguna manera. Él está pidiendo, porque esto se convierte en un mandato para nuestra vida, el poder buscar el rostro del Señor. Pero ¿sabe qué? Esta palabra también tiene relación con presencia. Es decir, cuando hablamos de buscar el rostro del Señor, porque dice: y buscar en mi rostro, Él dice: si buscan mi presencia, si se afanan por estar en mi presencia, yo iré. Buscar la presencia del Señor es un término evangélico, ¿verdad? Es un término cristiano. Sí, buscar la presencia del Señor, pero esto debe hacerse real en nuestra vida. Todos los días debemos de procurar estar ante el Señor, que su rostro esté, a lo que decía hoy la profecía, ¿verdad?, delante de nosotros. Pero ¿saben qué? No es porque Él venga a presentarse, sino que es porque yo voy a donde Él está. Yo tengo que caminar hacia Él. Y aquí me llama la atención, ¿recuerda usted a Moisés? Sí, él estaba pastoreando las ovejas de su suegro y entonces ve una zarza, un arbusto que no se consume porque está ardiendo, hay llamas, pero no se consume. Entonces él siente curiosidad y mire cómo es Dios. Porque cuando se trata de buscar a Dios, Él nos llama de esta manera. Y no sé cuántas veces Él ha despertado la curiosidad en usted para que usted vaya y ore. Y sabe que a veces las situaciones que pasan a nuestro alrededor es porque el Señor quiere que vayamos a Él y busquemos su rostro, busquemos estar en su presencia. Cuando Él llega a la zarza, Dios le habla. Dios lo llama. Dios le da indicaciones. Dios le dice lo que debe hacer. Y está prácticamente Moisés frente a frente con Dios, en su misma presencia, porque Dios le tiene que decir: quítate el calzado porque el lugar donde estás es santo. Buscar el rostro del Señor, la humillación acerca del oído de Dios a mis oraciones, pero también me lleva a buscar y a estar y a encontrarme en la presencia del
debemos anhelar diligentemente entonces la presencia de Dios, porque era lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. La segunda bendición, la humillación atrae el perdón de mis pecados. ¡Oh, qué gran tema! No. Es que, se lo voy a decir de nuevo como se lo dije anteriormente. Saber que Dios perdona es muy distinto a sentirme perdonado. Hay gente que no se siente perdonada por Dios. Hay gente que cree que Dios no puede perdonar. Sentirse perdonado por Dios es muy distinto a saber que Dios perdona. Pero la humillación es el camino, es la puerta para que yo pueda hallar el perdón del Señor. Y es aquí donde le voy a leer el versículo 13 de 2 de Crónicas 7. Vamos a ver. Dice el versículo 12: y apareció Jehová a Salomón de noche y dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y entonces el versículo 13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Sabe cuándo sucedía únicamente eso? Cuando el pueblo pecaba, cuando el pueblo inclinaba su corazón a otros dioses, cuando el pueblo se rebelaba. Ahí era cuando sucedían muchas de estas cosas. Y entonces el Señor está diciendo, cuando esto pudiera pasar, es ahí donde viene el versículo 14: si se humillare mi pueblo. Entonces se va a hallar el perdón, porque entonces dice el versículo 14 del capítulo 7: entonces yo iré desde los cielos, la segunda parte, y perdonaré sus pecados, y perdonaré sus pecados. Hay una seguridad para todo aquel que viene humillado delante del Señor, y es que sus pecados van a ser perdonados, o por lo menos ya fueron perdonados. Al momento que nos acercamos al Señor, tuvimos que venir con humillación delante de Él, reconocer al Señor, porque esto es lo que es humillación. Cuando venimos y reconocemos al Señor y que necesitamos de Él, cuando entendemos que por nuestra propia fuerza no podemos hacer nada, esto es presentar humildad. Es allí donde podemos obtener entonces el perdón de nuestros pecados. Yo no sé si usted necesita ser perdonado, pero todos los días creo que necesitamos el perdón del Señor. No sé qué fuera de nosotros. Si al pueblo del Señor, pueblo de Israel, vemos cómo el Señor tenía que cubrir, o los mandó a ellos, ¿verdad?, para cubrir sus pecados con sangre de carneros, de machos cabríos, porque el pueblo de esa manera podía como que alivianar de alguna manera su pecado. Pero usted sabe que nosotros con la sangre de Cristo lo hemos podido hacer. Él lo hizo por nosotros. Y ahora necesitamos venir muchas veces porque a veces no podemos lidiar, ¿verdad?, con las debilidades y las situaciones que hay en nuestra vida. ¿Sabe que la humillación de Cristo fue la que trajo el perdón de nuestros pecados? Si usted ha leído Filipenses 2, versículo 8, usted lee ahí de que Él fue, dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es que sin humillación no hay perdón de pecados. O sea, la humillación de nuestra vida. Sí, ¿se da cuenta usted que hay gente que afuera le dice: no, mire, yo en esta religión nací, aquí voy a morir? ¿Sí? Mire los religiosos de aquel tiempo de Jesús no quisieron recibir al Mesías. Y esto mostró soberbia, orgullo.
por supuesto, usted y yo creo que ya venimos al Señor. Pero vea esto, la humillación atrae el perdón de mis pecados. Y razón tiene el salmista cuando él seguramente ve su condición. Y entonces él tiene que decir, porque esto es humillarse, por el reconocimiento de sus faltas. El Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y vea, usted puede leer todo el capítulo. El versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y si usted se da cuenta, el salmista está reconociendo que ha pecado y está reconociendo que solamente Dios puede librarlo, puede limpiarlo. Solo la sangre de Cristo Jesús puede limpiar nuestros pecados, ha podido limpiar nuestros pecados. Solo el Señor es el que puede presentarnos justos ante Él, únicamente eso. Pero por si alguien ha pecado, 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que entrar por esa puerta, reconocer al Señor humildemente de que hemos pecado. Y tenga cuidado de que su corazón no se endurezca, sino que siempre reconozca que necesita de Dios. Hay gente que necesita más a un vicio que a Dios. Hay gente que necesita más de otras cosas que a Dios, cuando se debe estar buscando a Dios para dejar todo aquello que no le pertenece a Dios en nuestra vida. Pero si hubiéramos pecado, dice la palabra que abogado tenemos con el Padre, el juez justo. La humillación atrae el perdón de mis pecados. Número 3, la humillación atrae la sanidad de nuestra tierra. Es como lo dice este versículo que estamos leyendo acá, pero a veces como que no comprendemos de qué se trata. Y es aquí donde les digo que hay comentaristas que dicen: bueno, esto no tiene aplicación para nuestra vida, porque la sanidad de la tierra era únicamente para la tierra de Israel, porque era todo un pueblo arrepentido, humillado. Pero somos el pueblo del Señor, y me gusta cómo lo dice en la traducción, la traducción del lenguaje actual. Le voy a leer desde el versículo 12, porque esto está en un solo trozo ahí en esa traducción. Entonces dice, desde el versículo 12: Dios se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he elegido este templo para que en él me ofrezcan sacrificios. Siempre viviré en él y lo cuidaré y amaré. Todo el tiempo estaré atento y escucharé las oraciones que aquí se hagan. Si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia. Y si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia, y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, o les enviaré una enfermedad. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados, y escuche esta parte, y les haré prosperar de nuevo, dice. Y les haré prosperar de nuevo.
Hay gente que no mucho le gusta esta terminación de este versículo en esta versión. Les haré prosperar de nuevo cuando oren, cuando me busquen, cuando se humillen. Les haré prosperar de nuevo. Y cuando hablamos de prosperidad, el Señor nos da muchas promesas como al pueblo de Israel y tomamos entonces para nuestra vida. Porque recuerde usted que el pecado viene a quitar prácticamente la bendición de nuestra vida, la bendición de nuestra familia, en nuestro matrimonio. ¿Cuánta gente pierde trabajos? ¿Cuánta gente pierde dinero? Su economía se viene abajo muchas veces por el pecado, ¿sí? Y entonces cuando el Señor dice, si se humillan y vienen a mí de esta manera, entonces los haré prosperar de nuevo. Y yo creo que todos en algún momento hemos necesitado la sanidad de nuestra prosperidad, si lo podemos ver de esa forma, por cómo lo dice este versículo. Sanaré su tierra, dice. O sea, tal vez la palabra prosperidad no mucho casa con lo que le estoy diciendo, pero dice ahí el versículo, sanaré sus finanzas. Y es lo que el Señor está prometiendo para nuestra vida, para su pueblo. En algún momento, en el tiempo de los jueces, venían los enemigos y arrasaban con la cosecha. Se llevaban todo lo mejor de la tierra y oprimían al pueblo de Israel. Y recuerde que era porque Israel se había apartado. Y oprimían al pueblo de Israel y se llevaban todo lo que podían y destruían todo lo que podían. Dice la Biblia que como langostas venían y destruían todo lo que había en las tierras del pueblo de Israel. Y ellos pasaban hambre, dice la palabra, que devastaban la tierra. Pero cuando el Señor traía sanidad, era cuando levantaba un hombre, porque el pueblo del Señor venía y oraba y clamaba. Y entonces Dios escuchaba su clamor, porque pasaba esta parte. Humillados venían y entonces clamaban al Dios, lo reconocían de nuevo como su Señor. Y entonces el Señor restauraba y el Señor sanaba su tierra de esta manera. Y sanaba sus finanzas, porque ahora sus tierras, lo que producían ahora era provecho para ellos. Y eso es lo que muchas veces el Señor también quiere de nuestra vida. Sanar nuestras finanzas. Pero tomando en cuenta, porque hoy yo quisiera que usted ore conmigo por su vida, ¿verdad? Porque sé que usted también tiene necesidades, pero creo que nuestra nación necesita de nuestra oración. Nuestra nación necesita que también un pueblo se levante humillado delante de Dios para pedir también por su nación. Y que podamos orar. Porque al final eso es lo que nos corresponde, nos corresponde, orar. Y este pasaje de 1 Timoteo 2, 1 y 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Entonces vea esta parte: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad. ¿Sabe? Por lo que la versión que leímos decía: sanaré su tierra. ¿Sí? Sanaré su tierra. Si queremos que nuestra vida esté bien, nuestra familia esté bien, si queremos vivir de una manera un tanto distinta en la sociedad, o que de parte de los que nos gobiernan pues pueda ser para nosotros, debemos de orar y debemos de estar para que el Señor sane esa parte también. Póngase de pie, por favor, esta mañana. Póngase de pie. Ahora, solo déjeme decirle que la humillación es la rendición de nuestra vida
a ese Dios todopoderoso. Y esta es la actitud que Dios espera de su pueblo cada vez que se presenta ante Él. El pecado oculta el rostro del Señor y el oído de Él hacia nuestra vida. Y por ello el Señor esperó siempre de su pueblo. En todos los tiempos ha esperado Él esto, el arrepentimiento. Porque eso nos acerca a Dios. Y si nos acerca a Dios, Él nos escucha. Él nos escucha. Entonces el día de hoy es un buen tiempo, primero para que oremos por nuestra vida, por su familia. Yo no sé qué necesita usted, pero si hay pecado alguno el día de hoy, el Señor está ahí para que usted pueda decirle: Señor, yo vengo ante ti y vengo, Señor, a ti porque necesito que perdones mi vida porque te he fallado. Y el Señor va a obrar seguramente en su vida, porque Él no se niega al perdón, porque Él cada vez nos da la oportunidad para acercarnos y estar delante de Él. ¿De qué le hablo? Si alguien necesita reconciliarse con el Señor, puede hacerlo el día de hoy, en humildad, reconociendo que ha pecado. Y luego pues yo le pido que se una conmigo a orar un minuto, ¿verdad? Por nuestra nación, por lo que hoy pueda suceder y que el Señor tenga todo bajo control. Sí, oramos. Padre, gracias te damos porque el día de hoy estamos aquí en tu casa, Señor, y tenemos esta gran oportunidad de dirigirnos a ti, Señor, y hoy humillados delante de ti con todo nuestro corazón, reconociendo lo que tú eres, reconociendo quién eres, quién has sido para nuestra vida, y reconociendo, Señor, que eres tú el único que puede obrar, el único que es el Señor de nuestra vida, el único que es Señor de esta iglesia. Eres tú el centro de esta iglesia, el que gobierna esta iglesia. Reconocemos, Señor, tu poderío, reconocemos tu majestad, Señor, y a tu majestad adoramos, exaltamos tu nombre y te levantamos en alto, Señor. Venimos delante de ti con todo nuestro corazón, creyendo lo que tú eres y lo que puedes hacer, porque tu palabra dice que para ti no hay nada imposible, porque tú eres el Todopoderoso, tú eres el Shaddai, tú eres Jehová Nisi, tú eres Jehová Makadesh, tú eres Adonai, el Señor, el Todopoderoso. Tú eres, Señor, nuestra bandera, nuestra victoria. Eres tú. Reconocemos, Señor, tu nombre. Eres tú nuestro Salvador, el único que ha podido rescatar nuestra vida del pecado, de las garras del enemigo. Señor, eres tú el único. Reconocemos tu nombre, Señor. Reconocemos tu poderío, que no hay nadie que pueda compararse a ti, porque tú eres el Santo, tú eres el Rey de nuestra vida, el Rey de la tierra. Tú eres el Todopoderoso, el que domina sobre todo. No hay potestades, principados, gobernadores de las tinieblas que puedan, Señor, en contra de tu poder. Eres tú el Todopoderoso, eres tú el Dios grande. Reconocemos tu nombre el día de hoy. Y aquí estamos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, esperando siempre de ti y que puedas obrar, Señor, en nuestra vida. Señor, perdona nuestra vida, perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados, perdónanos porque a veces no somos los mejores, Señor, creyentes. Señor, no somos aquellos, Señor, que somos luz donde quiera que estemos. Perdónanos, Señor, porque te fallamos. Perdónanos, Señor, porque en nuestros pensamientos, Señor, pecamos. Perdona nuestra vida, por favor. Perdónanos, te lo pido con todo el corazón, Señor. Y nos acercamos a ti con todo nuestro corazón, humillados delante de ti, Señor, esta mañana, para pedirte, Señor, por cada vida, Señor, por cada petición, porque hay vidas, Señor, que tienen necesidades el día de hoy y que necesitan, Señor, algunos un milagro en su cuerpo, en sus finanzas, en su familia. Señor, necesitan un milagro, Señor, allí en su vida, Padre. Necesitan un milagro, necesitan que tú obres de una manera poderosa. Y tu palabra dice que si humillados, Señor, venimos a ti,
dice tu palabra que tú oirás, que tú perdonarás y que tú obrarás, que tú restaurarás, que tú harás, Señor, que tú, Señor, bendecirás. Y el día de hoy lo creemos en el nombre de Jesús, que tú eres el Rey todopoderoso, quien puede obrar de una manera gloriosa. Señor, gracias, gracias porque tu favor está de nuestro lado. Gracias porque tú estás con nosotros y tú bendecirás, Señor, cada vida de una manera poderosa. Gracias te doy, Señor, con todo el corazón esta mañana. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias por tu pueblo, Señor, congregado este día en este lugar. Gracias, gracias porque todos estamos el día de hoy acá, porque te necesitamos, porque venimos a buscar tu presencia, venimos a buscar tu rostro, a entregarte nuestra vida. El día de hoy nuestro corazón se ha desbordado de alabanza y de adoración, Señor, delante de ti, como un pueblo, como uno solo, como tu iglesia que somos, Señor, adorando tu nombre y exaltándote a ti, bendito Señor. Gracias te damos con todo nuestro corazón, porque tú eres bueno. Muchas gracias, Señor. Hoy oramos por nuestra nación, oramos por Guatemala, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú obres. Sabemos que todo lo tienes bajo tu control y que todo será como es tu voluntad. Gracias por esos gobernantes que el día de hoy, Señor, ya van a ser elegidos, están siendo elegidos, y que creemos que todo es bajo tu voluntad, y que aún así, Señor, salgan cosas que parezcan malas, tú todo lo dirigirás para bien. Tú obrarás, Señor, a nuestro favor. Señor, tú bendecirás y tú, Señor, harás cosas poderosas, Señor. Tú cambiarás pensamientos, corazones, porque tú puedes hacerlo. Bendecimos desde ya al próximo gobernante. Lo bendecimos, Señor, al próximo presidente. Te pedimos, Señor, que tú lo dirijas y que en tus planes pueda estar y que tú lo dirijas, Padre. Cualquier pensamiento que se levante en contra de tus principios, en el nombre de Jesús lo botamos, lo echamos fuera, lo declaramos ahora inútil en el nombre de Jesús, y declaramos que tú eres el Dios de Guatemala. Declaramos que tú eres el Señor de Guatemala. Declaramos que tú eres el Señor, Señor, de esta nación, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque somos parte de esta nación bendita, Señor, porque si tú nos has puesto en este lugar, somos benditos. Nuestra nación es bendita, nuestra nación es sana, Señor. Esta nación es próspera. Tu mano poderosa está sobre ella para guardarla en todo momento, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias, bendito Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, bendito Señor. Señor, ahora te pido que guardes a cada vida, a cada familia que pueda retornar con tu bendición, Señor. Que tu paz, tu bendición vaya, Señor, sobre cada vida. Y declaramos, Señor, que tu pueblo es bendito, sano, próspero, victorioso. Señor, es protegido de ti. Donde quiera que esté tu pueblo, Señor, ahí estarán y son benditos. Esta semana que iniciamos es una semana próspera, victoriosa, llena de tu favor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Padre.